Hola, pues bueno, así un poco a vuelo tirado, intentaré responder a la pregunta de si España contiene naciones, aparte de la nación española, es decir, si la nación de catalanes, vascos, andaluces es alguna otra aparte de España y spoiler no lo es. A ver, nación deriva de natio. Natio es un término latino que en la época romana, en el Imperio Romano, se utilizaba para designar a los nacidos, de ahí el significante, de ahí el término natio, en un determinado territorio circunscrito al imperio y administrado por Roma, ¿vale? O sea, de ahí que sí que se hablara de la natio de los tracios, de la natio de los galileos, de diversas natios. Esto no significa que, que hubiera un grupo humano homogéneo, heredero de los mismos antepasados y, bueno, y que fuera diferencial, digamos, en su carácter de nación, o sea, en su carácter de natio, fuera diferencial o fuera diferenciado con respecto a otros grupos humanos del territorio, es decir, la nación de los judíos, la natio de los judíos en el sentido imperial romano, pues albergaba, bueno, desde griegos que se habían asentado desde antiguo en colonias comerciales, que tenían consulados en Judea, o sea, era aquel censado, era el súbdito censado en Judea. Y podía ser siria morrita, podía ser urrita, podía ser descendiente de los hebreos jacobitas, es decir, de los israelitas, podía ser, ya digo, griego, podía ser, bueno, no, la nación no hacía referencia a un grupo humano diferenciado en en su ser cultural, o sea, era un término administrativo. En la Edad Media, en parte se conserva esa acepción, haciendo referencia al conjunto de súbditos propietarios, por así decirlo, o sea, propietarios, propiedad, porque eran vasallos, propiedad de un señor en una circunscripción territorial. Y por tanto hay referencias a la nación de los catalanes en la Edad Media, por el hecho de que había un conjunto de administradores de los carolingios que, bueno, que eran condes, entonces los súbditos de esos condados se hablaba, hay alusiones, hay registro escrito que habla de la nación de los catalanes, no significando que son una nación cultural y política soberana de sí misma y de sus instituciones en el sentido moderno del término. O sea, simplemente iban en el lote dado a esos administradores territoriales, a esos condes, en un territorio determinado. Entonces, ¿por qué Cataluña? Cataluña responde en su etimología, ligada al territorio catalán y catalano-francés actual, a un error histórico, y es que los bizantinos, cuando hablaron por escrito, o sea, cuando recogieron las memorias de la batalla de los campos catalúnicos, encargaron a sus propios iluminadores, que se llamaban en aquel entonces, a los que ilustraban los libros, hacer un mapa demarcando dónde había acontecido la batalla. Y estos, los iluminadores bizantinos, clericales, monásticos, se equivocaron y en lugar de dibujar la batalla donde aconteció realmente, la dibujaron en el eje, digamos, de la costa azul francesa Camarga.
e incluyendo en esa circunscripción en la que escribieron en el mapa, pues lo que sería luego conocido como el Principado de Cataluña. De ahí Cataluña, o sea, es un error de localización, es un error de demarcación por parte de los bizantinos. O sea, si los bizantinos no se hubieran equivocado y hubieran inscrito la batalla y el icono con las espadas cruzadas de la batalla donde realmente aconteció geográficamente, pues Cataluña no se llamaría Cataluña.